Amigas y amigos de Vámonos de Frente, termina el año, hoy 29 de diciembre, último programa del año. En esta ocasión les vamos a presentar lo mejor de Vámonos de Frente del segundo semestre del 25, los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Cómo hicimos la selección? Esencialmente con los programas más vistos a lo largo de este semestre. Son los programas que ustedes más vieron, que más comentarios hicieron, que más like le dieron. Por eso es tan importante que nos ayuden replicando, compartiendo este programa para que lleguen a más personas. Ustedes saben que este programa se transmite por 3 canales, el de Amado Avendaño, el de Emilio Álvarez y Casa y el de Somos México. Son instrumentos de pensamiento libre, de información, de una lectura crítica de la realidad. El 2025 tuvo muchos momentos dolorosos. Ahí está el rancho Izaguirre, la muerte de Carlos Manso, o escándalos de corrupción como el Huachicol o como la Barredora, o temas tan dolorosos en nuestra historia nacional como la destrucción del Poder Judicial con la elección judicial y otros temas. Acá van a poder ver un recuento. Pero termina el año y también es ocasión para abrazarnos. El 31 es casi siempre esta oportunidad del balance y la proyección. Yo les deseo un año lleno de bendiciones y alegrías, a pesar del contexto tan difícil que vivimos en México y en el contexto internacional. Que sea un momento para abrazar la esperanza a sus seres queridos. Pásenla bien este 31, cuídense, porque el contexto no está fácil, pero que sea también un momento para renovar nuestra alegría, nuestra esperanza y el compromiso por un mejor país. Espero que la pasen muy bien y el próximo año nos volvemos a ver. El día 5 de enero será la primera transmisión de nuestro programa. Muchas gracias. En el caso de Amado ya estamos cerca de los 130,000 seguidores. En mi canal ya vamos a caminar hacia los 15,000 y Somos México también ya tiene avances de cerca de los 10,000. En los próximos años vamos a crecer mucho más. Sobre todo tendrán ustedes en su mano un instrumento para defender libertades y derechos como Somos México. Ya iremos platicando de eso. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Un abrazo. Lo primero que quiero hacerles saber es mandarles de parte de todo el equipo, acá de Amado, de la Piwi, de mía propia y de todo el equipo, un abrazo ante los abusos que están siendo objetos, ante los excesos, ante el despropósito de una forma de entender el poder y la manera de intentar acallarnos. Este programa busca eso, primero mandarles un mensaje pues con toda solidaridad y que puedan pues platicarnos, que compartamos acá lo que están viviendo y lo que significa. Si les parece, le voy a pedir a Carla, si es tan amable, de darnos una breve reseña de lo que ella vivió y lo que ha vivido, de manera que vamos a ir con cada uno de ustedes comentando y conociendo sus pormenores. Carla, ¿nos haces el saque, por favor? Sí, claro, con mucho gusto. Pues yo soy una ama de casa eh, en Hermosillo, Sonora, que pues en sus ratos libres me gusta usar las redes sociales y me gusta opinar de política, entre esas cosas, estar enterada del acontecer de, pues, de mi ciudad, del estado y también a veces de cosas en el país. Y en ese contexto, el año pasado, en la época electoral, yo hice un comentario en mi red de Twitter acerca de un cambio que hubo en los candidatos a diputados federales. La alianza de Morena y todos los demás partidos ya habían anunciado quiénes eran sus candidatos y de un día para otro, antes de donde todavía eran así como que se podían hacer los cambios, eh, dijeron que un candidato que ya estaba anunciado, que ya habían salido notas y cosas que él era el encargado en ir por esa diputación, dijeron que siempre no, que ahora era otra persona la que lo sustituía, pero a mí me llamó la atención que esta persona pues es esposa de un político muy importante. Entonces, en ese sentido, y haciendo uso de mi libertad de expresión, yo puse un tweet, comenté que
pues ironicé que había hecho un berrinche, ¿no? Esta persona para conseguir que pusieran a su familiar y quitaran a la otra persona que ya estaba anunciada. Y eso me bastó para, pues, que me cayeran una denuncia por violencia de género, que al principio, pues, estaba incrédula yo, y a la gente que le platicaba me decían, ¿qué te van a hacer? No es posible, no tiene ese poder el INE, ¿cómo te van a sancionar? No les hagas caso, me decían. Y bueno, afortunadamente hubo, pues, voces sensatas, abogados que me dijeron, sí, sí, o sea, tienes que contestar, pero todavía me decían, no te va a pasar nada, nomás tienes que contestar y ya te van a, o sea, no va a pasar nada, tienes que aclarar qué es lo que quisiste decir, que era, estabas hablando de un posible caso de nepotismo, que no era tu intención, que así lo fue, esa era mi intención. Y, y pues no, o sea, para mi sorpresa fui sancionada primero en la sala regional, apelé a esa resolución y todavía yo con esperanza que en la sala superior pues iban a revertir ese fallo y me iban a dar la razón, porque pues me parece todavía injusto todo lo que sucedió porque no tomaron en cuenta lo que yo quise decir. Me preguntaron a qué me refería y fui clara a qué me refería en ese momento y pues ahí los magistrados que votaron en contra fueron más allá de analizar mis palabras textuales, fueron a analizar lo que infirieron, lo que yo quise decir, me dijeron que no, que mi intención fue otra, ¿no? No sé de qué se valieron para decir que mi intención era menoscabar una trayectoria política, que era hacerla sentir mal, provocarle daño psicológico y pues en ese Válgame, sentido fui condenada. válgame. Oye, y si no cumplías con esa resolución, o si no, o si te rehusas a disculparte todos los días en la cuenta de X, que ya vimos cuánta solidaridad ha tenido, ¿qué sanción te ponen? ¿Te meten a la Una, cárcel? ¿Te ponen una multa o qué? sí, una de las sanciones que están contempladas que me pudieran dar es aplicarme nuevas multas. Si me niego a pagarlas, pues se la cobran a lo chino, ¿no? En cualquier cuenta bancaria que tenga yo. Pero no nomás eso, ¿Y además de cuánto es la multa, eh? son 10 UMAS. Pero llegaron a esa conclusión de las 10 sumas y fueron considerados conmigo, así lo dice en la resolución, porque yo no tengo ingresos. Le pidieron al SAT mis declaraciones de impuestos. El SAT les contesta que yo hace muchos años que suspendí actividades, que no tengo ingresos, y aún así decidieron multarme, a pesar de que o sea, no tengo ingresos. Yo les dije, soy una ama de casa, entonces, en consideración, solo fueron 10 UMAS, ¿no? ¿Eso Y a cuánto equivale? Vale, Carla, 10 sumas, ¿cuánto? son menos de 2,000 pesos, mil y Sí, feria. Ujú, mil y cacho. Sí. Oye, ¿y mil y qué cacho. otro Ujú. tipo de sanción te pusieron? Bueno, tengo que publicar un extracto de la sentencia y dejarla fija en mi cuenta de Twitter durante 30 días. Además, tengo que pedir disculpas durante 30 días naturales con un texto que ellos me indicaron cómo tiene que ser y me aperciben de que no le puedo mover ni una coma, nada, tiene que ser como ellos me lo indiquen. Tengo que tomar cursos de violencia de género, tengo que leer bibliografía especializada y además voy a estar durante año y medio en el padrón de personas sancionadas en violencia con razón de género. No, bueno. Así o más excesivo o más abusivo, ¿no? Hijos de la chingada. Pero afortunadamente, dice la cultura popular, el tiro le salió por la culata o el chirrión por el palito, ¿no? Porque la reacción que ha habido en redes sociales respecto a los abusos de dato protegido y el gato protegido, como le dijo también Guadalupe Acosta Naranjo, Sí. han sido tremendos. Entiendo que quería dato protegido que publicaras en los diarios nacionales o algo así, ¿no es cierto? Sí, ahí en la resolución hace mención que la petición de la persona que me denunció fue que la disculpa fuera en 2 medios de circulación nacional. ¿Y tú los tienes que Le pagar? Sí, sí, evidentemente lo tenía que Bueno, cubrir pues yo. mira, eso no pasó, pero sí se le cumplió, ¿no? Salió en todos los medios. Salen todos los medios. Oye, Héctor, ¿por qué no nos Sí. cuentas un poquito tu historia de horror también, por favor? Y luego le demos paso a la de Jorge.
Sí, claro. Bueno, muy rápido. El 1 de mayo pasado publiqué en el Universal una columna sobre las redes de huachicol que operan desde las aduanas de Tamaulipas. Y cité un documento que el general Luis Crescencio Sandoval le envió al general Audomaro Martínez. Luis Crescencio era entonces el secretario de la Defensa, Audomaro el director del Centro Nacional de Inteligencia, para alertarle sobre la existencia de una red a cuya cabeza se encontraba un sujeto llamado Juan Carlos Madero Larios. Este personaje es cuñado de Tania Contreras. Tania Contreras era consejera jurídica del gobierno de Américo Villarreal, había renunciado para competir en la pasada elección judicial para quedarse como presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas. Entonces, pues en la columna se hace referencia a este documento que fue hackeado por el colectivo Guacamaya, se hace referencia a la relación y el posible conflicto de interés que esto podría significar. Y había un comentario un párrafo en el que yo decía que Tania Contreras era considerada la carta fuerte de Morena para quedarse con la presidencia del tribunal. Desde luego era la consejera jurídica de Américo, personaje cercanísima al gobierno. Apareció en los Fue beneficiada por los Ajá, acordeones. por las acordeones, exacto. Sí, fue una de las maravillas del algoritmo impreso, el acordeón. Ok. Y la semana pasada, el martes, miércoles, no me acuerdo qué fue ratificada por el Tribunal Electoral como presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, ¿no? También. Sí, fue ratificada. Ya había una impugnación que no se consideraba idónea su candidatura por esto que he expresado, pero el tribunal no aceptó la impugnación. Entonces prácticamente pues se va a convertir en septiembre en la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas. Lo que hizo fue demandarme por violencia política en razón de género y por calumnias. La acusación de calumnias fue desechada, pero la otra no. Y fue prosperando en las medidas cautelares porque no las acatamos. Nos ordenaron bajar la columna. El periódico decidió que esto era abrirle la puerta a la censura llana, lisa y llana, y entonces decidimos mantenerla. Entonces nos fueron aumentando la gravedad de las medidas cautelares hasta que se decidió en la última resolución que me ha llegado que sea yo inscrito durante 4 años en el padrón, en la lista esta de personas que han cometido violencia política en razón de género. Te recetaron a ti, Héctor. 4. Estaba yo leyendo que las faltas que no son consideradas graves son por lo general de 3 años. Esta la consideraron tan grave que nos endilgaron 4 y para estar inscritos en un padrón en el que, por cierto, no está Cuauhtémoc Blanco. O sea que eres peor que Que Cuauhtémoc Blanco. hombre, ahora Eres peor que Cuauhtémoc Blanco. no. Imagínate, Hijos de la chingada. imagínate, No. nada más. Y bueno, viene una multa, lo mismo que le ha pasado a Carla, en el sentido de pedir disculpas públicas en mi caso fueron 16 días consecutivos en la columna, dejar anclada ya para siempre la disculpa. Imagínate nada más, cada que escriba yo una columna tengo que dejar un espacio para disculparme y reconocer. O sea, indefinidamente. La resolución dice dejarla anclada de fijo. Entonces me imagino que pues mientras aparezca la columna tendría que aparecer esta disculpa. Y al mismo tiempo, pues lo mismo, la obligación a que yo reconozca que cometí violencia política en razón de género, la obligación de que yo reconozca que es indispensable que yo me disculpe, la gravedad, en fin. Y bueno, desde luego la lista de lecturas para sensibilizarme sobre el tipo de columnas que debo escribir en lo sucesivo. Y por ahí, no sé si haya pasado lo mismo en el caso de Carla, pero el Tribunal el Instituto Electoral de Tamaulipas citaba una ley de imprenta en la que viene un artículo donde dice que en caso de no acatar se castigará incluso con arresto. No, bueno. ¿Y en qué situación están en este momento, tanto el Universal como tú,
porque pues obviamente no he visto que estés disculpándote cada vez que escribes una columna. ¿Está en un proceso de apelación? Sí, estamos recurriendo esta resolución. Queda todavía una instancia, que es el Tribunal Federal, para ver qué resuelve. El Tribunal Federal, pues, históricamente había fallado en favor de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, aunque ya hay casos en los que no lo ha hecho de ese modo. Entonces, pues, estamos en la incierta batalla legal, en la incertidumbre, esperando a ver qué, qué resolución llega al final, que sea la que sea, tendrá, me imagino, tendrá que ser acatada o no sé si haya una instancia todavía mayor donde pudiera recurrirse, pero lo que veo es que estamos ya frente, como lo señalabas al principio, frente a un patrón, frente a un modus operandi sistemático que se extiende por distintos estados y distintos lugares del país, que efectivamente está atacando a todos los críticos, sean políticos, sean periodistas y sean incluso ciudadanos. El jaja famoso de Laisha Wilkins colocado en un tuit, en un posteo en X, que sea acreedora a una sanción, me parece de extrema gravedad, por no mencionar el caso de Jorge González, donde estamos ya en un retroceso de tiempos de la Inquisición, donde para poder decir lo que sea necesitas tener un interventor atrás sancionando si se publica o no lo que tú escribes. Y me parece gravísimo eso, pero me parece más grave el silencio de la presidenta frente a esto, desviando, diciendo que no hay censura en el país, que cada quien puede decir lo que sea, cuando están encaminándose esta serie de procesos contra una serie de periodistas y de ciudadanos, y cuando una lista de cerca de 30 personas o más de 30 personas han salido ya de sus espacios, han perdido los micrófonos, los han sacado de las mesas de análisis, de las mesas de discusión de la televisión y del radio, para colocar a gente dedicada a aplaudir y a justificar las barbaridades, los excesos, los errores de la 4T. Entonces me parece que estamos enfrentando una situación verdaderamente alarmante. Es una situación muy peculiar la que estamos viviendo. Sabíamos desde hace tiempo que tanto el gobierno de López Obrador como de Claudia Sheinbaum iban a querer hacer una reforma electoral. En términos meramente pues de sentido común, uno no entendería para qué cambiar el sistema con el cual ellos han ganado 2 elecciones. Correcto. Y han ganado la mayoría en las cámaras y tienen además triunfos en prácticamente toda la República a nivel municipal y a nivel estatal. Con esta autoridad electoral. Con esta autoridad electoral y con estas leyes. Ahí es en donde surge una primera duda. Bueno, ¿cuál es el objetivo real, el para qué? Esto lo empezamos a pensar y reflexionar desde el que tú mencionas, el plan A, porque en efecto, cuando Andrés Manuel López Obrador lanza el primer plan, que no prosperó porque no tenía la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y se lo echaron para atrás, lo que sí dejó ver, lo que sí desnudó, fueron sus intenciones. Había cosas muy peculiares, como por ejemplo cambiar una palabrita en el artículo 41 de la Constitución, que decía que el INE era el organizador del padrón electoral, y cambiaba la palabra padrón electoral por listado nominal. Entonces la pregunta que nos hicimos todos, ¿y entonces el padrón electoral a dónde va a estar? Si el INE nada más va a organizar las listas de electores, ¿quién va a llevar el padrón? Y obviamente vinieron las especulaciones. No, lo que quieren hacer es regresarlo a Gobernación para ellos tener el control del padrón electoral, tener el control de la información de las personas, etcétera, etcétera. Bueno, desde esos pequeños detalles, que no son tan pequeños ahora,
que venían en el plan A, pues el resumen era que se iba a acabar el Instituto Nacional Electoral. De hecho, le cambiaban el nombre. Pero todo esto conducía a una serie de situaciones que combinaban dos objetivos. Y lo menciono, Emilio, porque siguen vigentes. Y es el problema real. En primer lugar, les preocupa mucho el dinero que se invierte en la democracia. O sea, siempre han insistido que el INE es muy caro. Pero ¿será una preocupación real o será un pretexto? Es quizá un pretexto, pero ha sido una constante en el discurso. Las elecciones cuestan mucho, el INE cuesta mucho, las autoridades electorales de todo el país cuestan mucho, los partidos gastan mucho, etc. Ese es un argumento que sirve como detonador para hacer cambios que a la postre realmente cambian el funcionamiento institucional. Pero en realidad es más bien un pretexto, ¿no? Porque mira, no tuvieron empache en hacer el gasto en la elección presidencial, no tuvieron, la elección judicial, no tuvieron empache en la amarrachada la revocatoria del mandato, claro. No tuvieron empache en la consulta pitera del juicio de los presidentes. O sea, en sus genialidades no tienen empacho en gastar, ¿no? Pero fíjate que, sí, de acuerdo, pero la elección judicial, por ejemplo, se organizó con menos de la mitad de las casillas que tendría que haber habido. Ahí están las consecuencias. Y las consecuencias son que no tuvimos PREP, que se tardaron 15 días en darnos los resultados, que los resultados, fueron los que ya se esperaban por los acordeones, que no hubo una autoridad que frenara ese tipo de cuestiones, y en buena parte el INE también tuvo que echarse para atrás en algunos derechos ya ganados de mexicanos. O sea, los mexicanos en el extranjero no pudieron votar, y el argumento del INE fue simple y sencillamente no tenemos dinero. Y las personas con discapacidad. Y las personas con... ¿A ti te tocó implementar ese tipo de cambios? Exactamente, pero ahora resulta que las personas que están en prisión preventiva, que ya habían ganado el derecho a votar, pues no tuvieron el derecho. Entonces, lo que estamos viendo es una combinación. Menos dinero para ahorrar, pero menos cumplimiento, por un lado, de lo que dice la ley en términos de la organización electoral, y segundo, de los derechos ya ganados de los ciudadanos. Bueno, y esto es una combinación muy peligrosa, porque esto viene justamente desde el plan A. Cuando pensábamos en el plan A, decíamos, quieren acabar con el INE, y había que meterse mucho a la letra para ver qué querían. Esto fue en noviembre del 22, ¿no? Del 22, en efecto. Fíjate que el INE funciona en buena parte, tú lo conoces bien, con un órgano que es la autoridad máxima, el Consejo General, y un órgano operativo, que es la Junta General Ejecutiva. El plan desaparecía de la Junta General Ejecutiva, y entonces los consejeros asumían funciones administrativas, lo cual mete al Consejo General, en lugar de ser el órgano máximo de autoridad política para diseñar, en un órgano ejecutor. Claro. En segundo lugar, tú tienes las juntas locales en cada estado de la República y las juntas municipales distritales en cada distrito. Cada uno de los 300. Desaparecían o se reducían estas juntas. Al mínimo. Al mínimo. Y esto genera automáticamente una desorganización del corazón del INE, que es el Servicio Profesional Electoral. Digamos, para decirlo en pocas ideas, pasábamos de una estructura de riego a una estructura de temporal, ¿no? Más o menos. Muy debilitada, muy precaria. Pero lo dijiste bien, es de temporal porque lo que se pretendía era que cada elección el INE contratara a las gentes que se necesitaba. Y lo que se pierde ahí es la capacidad, la experiencia, la capacitación de los funcionarios que logran cada periodo electoral llevar a buen puerto todo el proceso tan complejo de instalación de casillas, de capacitación de los funcionarios de casilla, de toda la logística, la organización del PREP, todo eso se diluye y se pierde bajo un control nuevo, dicho por quienes ahora van a dirigir al Instituto Nacional Electoral. Por eso fue tan sintomático, como preámbulo a lo que ahora se busca, que se hiciera un cambio menor ahora que llegó Guadalupe Tadei como presidenta del INE.
uno de los problemas que tuvo Guadalupe Tadei para dirigir al Instituto Nacional Electoral fue que no logró consensar con sus colegas quiénes deberían ser las principales autoridades operativas del instituto, la Secretaría Ejecutiva y las direcciones ejecutivas, básicamente. Cuéntales un poquito tu experiencia, porque eventualmente eso pudiera ser un tema menor, pero a ti te tocó participar en varias discusiones de la construcción de acuerdos para nombrar el secretario o la secretaria ejecutiva. ¿Por qué eso es importante, Arturo? Mira, hay una cuestión importante en lo que tú dices. El Consejo General, los consejeros, los conocemos, Pepe Goldenberg, Lorenzo Córdoba, luego los consejeros Murayama, Claudia Zavala, etcétera, Carla Humphrey, en fin. Pero se requiere que lo que el Consejo General diga se organice, se le dé base legal, se le den los recursos que se requiere y se organice a toda la estructura del instituto para llevar a cabo los proyectos. El personaje que se encarga de hacer todo ese trabajo es el secretario ejecutivo. Ahora bien, el secretario ejecutivo entonces tiene una serie de funciones muy importantes. Es el representante legal del instituto, es el que es el responsable del presupuesto del instituto, es el responsable de organizar y coordinar a toda la estructura de línea a nivel nacional, por lo tanto tiene mucho que ver con el Servicio Profesional Electoral, y es el secretario de la Junta General Ejecutiva, o sea, el que coordina a todos los directores ejecutivos. Bueno, ¿qué pasa si a esa persona la nombra un solo consejero o el presidente? Pues que toda la institución depende de lo que diga una persona. Y esa persona pues va a quedar bien con quien lo nombró. Exactamente. Por eso mismo, lo que dice la ley es que el secretario ejecutivo debe ser nombrado por el Consejo General con una mayoría calificada de votos. Eso hace que la mayoría del Consejo, en este caso 8 de 11, tienen que estar de acuerdo con la persona que sería la Secretaría Ejecutiva. Pero lo mismo ocurre con los puestos de las direcciones ejecutivas, porque si no, lo que tú tienes es que el Registro Federal de Electores pues va a ser dirigido por quien la presidenta diga, o el Servicio Profesional Electoral, o la administración del instituto. Lo que tú no estás diciendo es que con Tadei se rompió la colegialidad. Se rompió la colegialidad porque además cambiaron la ley con la mayoría que tienen para decir, pues si no se pone de acuerdo el Consejo General, la presidenta del instituto puede nombrar directamente a los directores ejecutivos. Y entonces ya los directores, pues, nombrados directamente por la presidenta o el presidente, pues van a obedecer a la presidenta o el presidente que los puso ahí, no al conjunto de consejeros. Claro. Y eso es lo que vuelve muy peligroso y destruye la colegialidad institucional. En realidad, déjame hacerte una postilla. Parecería ser que lo que están destruyendo es el modelo de autoridad. Sabemos, por la cultura política mexicana, que cuando el poder quiere pegarle a alguien, utiliza N+, o lo que se conocía como Televisa. Es un medio que esencialmente transmite información gubernamental. Y lo que nos hicieron saber es que Adán Augusto López, coordinador de la bancada de Morena, no había declarado 79 millones de pesos. Y eso generó un tremendo escándalo. Él dio una conferencia de prensa donde quiso aclarar, pero honestamente creo que no aclaró, creo que enredó más. Comentábamos el viejo dicho, ¿no? Para decir mentiras y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Porque más enredó. O sea, lo que quedó claro después de la explicación de Adán Augusto es que era un evasor fiscal. Ya el periódico Reforma lo sacó. Digo, oye, no corresponde lo que pagaste impuestos con el ingreso que dices que tienes. Pero ya hoy ya pagó otra. Ahora ya dice que ya pagó. Siempre sí pagué 20 y tantos millones de pesos. Ya pagué. O sea, no había yo pagado, pero ya pagué, ¿no? Nos enteramos que era un gran empresario. Nos enteramos que según él es el mejor notario del mundo mundial de Tabasco, que ahí están las escrituras para que se vea. Nos enteramos que es un ganadero próspero.
Nos enteramos que ha tenido herencias significativas. No Vende, y- vende jirafas. Mira, yo creo que sí, de suyo, la ley prohíbe, además que es promotor de jirafas, Vende jirafas. Sí. Regala jirafas. regala ¿verdad? animales exóticos. Ese es zoologista. Y pues que de repente el cuate tiene 79 millones de pesos no declarados. No estaban pigüis en su declaración en el Senado. ¿Te acuerdas cómo la armaban de jamón cuando Por cualquier presentábamos? cosa de declaraciones y aquí No presentó su declaración de suyo, eso es una falta que ameritaría. Sí. ¿Qué te decían en el Senado? que según que ya no podía renovar contrato, Ya le no podía quitaban renovar, el te acceso, despedían, sí, quitaban. O sea, es una falta severa, ¿no? Así Pero no solo no lo presentó en su declaración patrimonial, se llama, para la obligación a los servidores públicos, no estaba presentado en su declaración de impuestos. tampoco. Tampoco. El periódico Reforma hizo un análisis y dijo, bueno, pues están cobrando 2.4% cuando debería pagar el 35%. Y Adán Augusto no solo genera esta condición de conflicto de intereses, de hecho la ley prohíbe, por ejemplo, si eres un determinado tipo de servidor público, recibir cierto tipo de ingresos para que no se genere conflicto de intereses. En su caso lo tienes que declarar. Cuando yo vi esta información, mi querido Amado, me acordé, no solo de Benito. Acabo de buscar en Google cuánto cuesta una jirafa. ¿Cuánto cuesta? $100,000. $100,000, pues ahí está. Sí salía. Sí salía. Con razón. Apenas sí para salía. reducir un pedacito. Apenas. Y si la jirafa se llama Benito, ¿cuánto cuesta? Bueno, pues es que el joven Amado es inquieto periodista y el no tan joven Adán, pues estuvo envuelto ahí en un tránsito de un Benito, ¿no? Una jirafa. Sí. Bueno, pero digo, volviendo al punto. Volviendo al punto, lo que me parece es inconcebible, ¿no? Porque no solo está involucrado en el escándalo de La Barredora es el grupo criminal de Tabasco, brazo del cártel de Jalisco Nueva Generación, que comandaba Hernán Bermúdez, secretario de Seguridad Pública, que Adán Augusto puso. Sí. Luego él se fue secretario de Gobernación y Hernán Bermúdez se quedó. Fueron por él a Paraguay. Él ha dicho una y otra vez que él no sabía, que él no estaba enterado. Y por eso comentábamos en la mañana, o es un inepto, o es un cómplice. Y ya me dijo Michel Sokol, o a las dos cosas, ¿no? Sí. Porque ¿cómo es posible tanta historia que nos hicieron con Felipe Calderón y García Luna, Claro. de que él tenía que estar enterado, y cómo resulta que no? Ellos no están enterados. Pero mira, es que cuesta trabajo, Amado Pigüí, la secuencia de los delitos que están implicados en las declaraciones de Adán Augusto. O sea, Hernán Bermúdez era el cuate que coordinaba los trabajos como jefe de la policía para los secuestros, para las extorsiones. Hay señalamiento expreso que tiene que ver con temas de desapariciones y homicidios. Lo dijo Javier May, el gobernador morenista de Tabasco. Lo dijo Miguel Ángel López, el general de la 30 Zona Militar, que por cierto ya movieron. Y con eso quieren justificar, es que nosotros mismos estamos investigando. No somos como antes. Digo, por el amor de Dios, hombre, si hasta Sheinbaum salió a decir que aclare. Pues, y la verdad de las cosas es que es notable, ¿no? Estuvo bueno eso de que ahora resulta que los patos mayores le tiran a las... pues ¿quién es el pato mayor? ¿Quién es el pato mayor? El ganso mayor. El ¿verdad? El pato Pero mayor. estuvo- El pato mayor es un ganso. Qué tremendo, ¿no? Sí. Ahora, déjame decirte, ¿qué es lo que siento yo en el caso de Adán Augusto? Es como cuando en la empresa hay que despedir a alguien, pero ese alguien tiene información importante y están tratando de que el daño colateral que implica el despido sea el menor posible porque tiene información. Se puede llevar la computadora, puede perjudicarlos al sistema, que saben que quedarse tiene con copiado el disco duro. Sí. Ya tiene copiado el disco duro. O puedes tener las contraseñas de las redes sociales, Es que una fíjate cosa así. que el cuate le pagó algunas borracheras al jefe. Algo así, ¿no? Y le sabe algunos secretos. Le sabe algunos secretos. Pero entonces lo que hacen es desgastarlo y desprestigiarlo lo más posible. Para eso utilizan a N+, antes Televisa, para meterle el mayor desgaste posible. Porque el otro día subí un tuit muy indicativo.
puedes ver todas las conferencias de prensa de Adán Augusto. Y está solo. Están en todas las anteriores. Todos acompañándolo. Todos arropándolo. Para lo que sea. Hasta Monreal estaba en sus pinches conferencias. Hasta en la conferencia de la momia, de cuando salió el Noroña, ¿no? Todos. Así. Ahora Adán da sus conferencias solo. Bueno, ya ni Andrea. Ni sus, es lo que ya decía, ni Andrea. Ni su ceñito ya está ahí tampoco. No llega. Ya no llega ni la barredora, ni la aspiradora, ni la lavadora, nada. ni la recogedora, ni nadie. Nadie llega, pobre. Llegamos a la conclusión, decíamos un recuento, de que Morena en realidad es una tienda de línea blanca. ¿No? Sí. Porque tenemos una lavadora. Sí. ¿No? Hay una lavadora que son las lavadoras Vector. Las lavadoras Vector. Las lavadoras Vector. Romo, las lavadoras Romo. La lavadora Romo. Tenemos un problema porque la línea comercial es Vector, pero la casa matriz es Romo. Sí, la lavadora. El jefe de oficina de Andrés Manuel. Eso ya está señalada no solo por el Departamento de Estados Unidos, sino por la Fiscalía General de la República, involucrada en la investigación y el huachicol fiscal. Entonces tenemos la línea de lavadoras. Sí. Luego tenemos la línea de las barredoras. Las barredoras, ¿no? Don Adán. Barredoras Don Adán. Barredoras El Edén. Porque estabas el Adán, el Edén de Don Adán. El Edén de Don Adán. Y luego también tenemos ahora la aspiradora. La aspiradora López Obrador. Es que tenemos aspiradoras López. Tenemos varios modelitos, unos más viejos y unos más recientes, y con particularidad de tendencias orientales. Aspiradoras Andy. Esas son las de las aspiradoras que se llevan, del presupuesto público. Esas, sí. Hay unas más chiquillas, unas cosas así. Y también hay una fábrica ahí de recogedoras también. Y luego hay una fábrica que recoge todos los desastres. Sí, la pobre recogedora. Una señora que tiende a recoger todos los desastres. Sí, la recogedora. Que parece que está por ahí en el centro de la Ciudad de México. ¿No? Esta es la matriz, ¿no? Es la matriz. Sí, bueno, pues esa es línea blanca morena. Pero lo sorprendente, y yo me hago la pregunta, mi querido Amado, mi querida Piwi, es que no va a renunciar, Adán. No va a renunciar. Ni va a renunciar, ni lo van a renunciar. Pero mejor que ni renuncie. No. Pues sí, la verdad. Que ni renuncie, que el desgaste sea tal. Es que ya están en una posición en la que pierden si se va, pierden si se queda. El asunto es cuál es el daño menor según los cálculos de ellos. Incluso yo pensaría que lo mejor que puede pasar es que Adán se quede. Mira, fíjate, déjame decirlo. En el ánimo de que uno quiere ver que este gobierno deje de hacer daño, en el ánimo de que quieras que este país ya no esté destrozado por Morena, dices, hombre, que se quede ahí, sí, porque la erosión va a ser mayor. Pero también fíjate que me puede en el ánimo de México, ¿eh? O sea, que un personaje que está involucrado con un cártel o con la designación de un secretario que es la cabeza de un cártel en Tabasco, en su estado natal, a saber cuántos negocios, porque yo automáticamente cuando supe los 79 millones, Piwi, pues pensé en los miles o no sé, cientos de espectaculares que había de Adán Augusto en la campaña, ¿no? Ya está Rocío González al aire con nosotros. Hola, Rocío, está aquí en el estudio. Hola, buenas noches. Hola, Rocío, buenas noches. Emilio Álvarez y Casa y está Jessica Paola. Hola, Emilio. Hola, Paola, buenas noches. ¿Cómo estás, Ros? ¿Cómo están? Cuéntanos cómo está Poza Rica, por favor. El panorama está desolador. Créanme, es una impotencia tremenda la que tenemos porque necesitamos ayuda, necesitamos apoyo. Hay familias a las que ni siquiera se les ha podido ir a ver porque no se puede entrar. Están con el lodo a la cintura, con el lodo, ni siquiera el agua, el lodo, sí. Gente que no tiene comida, que no tienen agua, que ya tienen 3 días ahí, que no se les ha podido ir a ver, sí. Todo fue devastador, totalmente devastador. Preocupados muchas gentes porque no encuentran a sus familiares, no saben nada de ellos. Supuestamente el gobierno nada más hay creo que 44 muertos, o sea, son muchos. Hay muchísimo estudiante desaparecido atrás de la UV de medicina, pues es una colonia donde
pues se rentan cuartos para estudiantes y no se les avisó, si no pudieron salir, están desaparecidos, sí, y el gobierno no quiere decir nada, absolutamente nada. Están coartando todo lo que era la pseudo nueva presidenta que vamos a tener, supuestamente, está acaparando los víveres que están mandando de otras ciudades para entregarlos a título personal. Ahorita acaba de la Marina, dieron apoyos, pero lo que manda la gente de otras ciudades, eso no lo están dando. No lo están dando. ¿Qué le están haciendo? No lo sé, sí, pero no lo están dando. Y mucha gente necesita apoyo. Necesitamos medicinas, necesitamos agua. Hay gente que es diabética, que es hipertensa. Gente que se corta porque pues el agua llegó tan fuerte que rompió ventanas, puertas, todo. O sea, casas que se fueron completitas. Entonces, yo les pediría encarecidamente que nos ayuden, porque lo necesitamos, realmente lo necesitamos. ¿Qué es lo que Y no más solo se Costa necesita? Rica. ¿Sí? ¿Qué es lo que más se necesita en este momento? ¿Qué es lo que urge en este momento? Pues medicinas, palas, es que todo urge realmente, comida. Digo, están entregando despensas, pero la gente, ¿dónde va a cocinar? O sea, hay gente que está durmiendo en las banquetas porque perdió todo. ¿Hay albergues? Pero les cocinamos. ¿Dónde podemos hacer un café? No hay estufas, no hay nada, vaya. No hay refrigeradores, Rocío, todo se perdió. ¿y está desplegada la Marina, el Ejército, la Policía Estatal? Hoy se presentó la Marina en la Morelos, los militares, no la Marina, los militares. Pero es un desgarriate, la verdad, ni ellos mismos saben cómo hacerlo, sí. Entonces, pues sí, necesitamos que coordinen las cosas para que esto pueda ir avanzando. ¿Hubo aviso Porque previo? no es ¿Tuvieron posible. algún tipo de aviso antes, Rocío? Pues avisaron, creo que a lo mejor cuando mucho, 1 hora antes. A mí me hablaron a la 1:30 de la mañana para decirme que se estaba poniendo muy feo. Pero a las 4:30 nos estábamos inundando. Esta inundación está peor que en el 99. En el 99, donde yo vivo, subió 15 centímetros. Ahora, o sea, faltaron 5 centímetros para que tapara el techo. O sea, casi Así, 2 metros. Y yo vivo un poco retirado del río, sí vivo algo retirado, y aún así me llegó al techo. O sea, yo no quiero, ni he podido irme a fijar a las más cerca del río, porque hay casas que desaparecieron completitas. Y hay algunas que todavía están bajo el lodo. No hay acceso. Oye, ¿y a ti quién te avisó que se estaba inundando? Una amiga. O sea, no fue Una amiga. una señal de protección civil un día antes que había algún problema. No, por supuesto, bueno, fue una amiga. Una amiga, y además a las 5 de la mañana empezó el silbato de Pemex. Sí. Es un silbato que tenemos aquí en Pemex. Y cuando, bueno, suena al 10 pre, que eso no trabajan los de Pemex, pero ese tipo de silbato es solamente cuando hay una catástrofe. Una emergencia. Es cuando suena. Ajá. Es un sonido de alerta, se queda mucho rato, ¿no? Y sí, o sea, cuando yo salí de mi casa a ver, ya venía el agua en la esquina. ¿Y Ya venía el agua en cuánto tiempo se inundó? ¿En cuánto tiempo subió el agua desde que
¿percibiste que había más agua de lo normal en la calle a que tu casa empezó a meterse el agua? Yo caminé media cuadra para ir a ver dónde estaba el agua y estaba en la siguiente esquina. Cuando yo regreso a mi casa, entro para levantar a mi hija porque estaba durmiendo y le digo, súbete, vamos allá arriba al techo. Ah. Fueron cuando mucho 10 minutos, o sea, ya tenía yo el agua en 10 minutos, ¿sabes? De media cuadra de mi casa, en lo que yo le digo a mi hija, súbete porque ya teníamos el agua entrando. Yo estaba saliendo de mi casa por la parte de atrás y el agua estaba entrando. Pero me refiero a en qué tiempo subió de una, no sé, de que se empieza a meter a tu casa a casi que toca el techo. Fue rapidísimo, porque hasta se escucha el sonido de cómo viene la corriente del agua. Tan fuerte estuvo que tiró una barda de Pemex. ¿Una barda? La tiró, una barda de Pemex la tiró. Digo, todo eso también es peligroso, ¿no? Sí, Estamos hablando de que hoy que fui a ver por allá, porque además no está lejos, está a media cuadra de mi casa donde se cayó la barda. La barda está arriba de unos tubos que realmente no sabemos si traen gas, si traen gasolina. Ajá. No sabemos qué traen. Estos tubos en la que está acostada la barda, porque se cayó hacia adentro de Pemex. Oye, pero ya... Sí. Para la gente que no conoce, ¿qué hay en esas instalaciones de Pemex, Rocío? Pues se supone que es una refinería. Es un espacio grande. Se supone. Sí, por supuesto. Es un complejo. Ah. Oye, pero ya bajó el agua. Ahorita ya bajó el agua. Sí, ya ahorita totalmente, ya el cauce ya está normal. Sí, ahorita lo único que dejó fue lodo. Entonces, pero es muchísimo. toneladas de lodo. Muchísimo lodo. Y hay que lavar todo. ¿Se ha oído alguna versión respecto a que se abrió alguna presa río arriba? Sí, eso yo lo vi por las redes sociales, que parece ser que fue CFE el que abrió una compuerta. Y no les avisaron. ¿Sabemos de qué presa? No, por supuesto. No recuerdo ahorita el nombre, pero sí sé que fue CFE el que abrió una compresa. Oye, ¿las casas tienen luz? ¿Tienen servicios? El día de hoy llegó en la tarde en una parte. Hasta donde yo vivo hay luz, pero para atrás, que hay 2, 3 colonias más, no tienen luz. Es que es un peligro que les pongan la luz. ¿Por qué? Pues porque como todo está en el agua, hay partes que hay agua y otras partes que tienen lodo y gente que está lavando, yo considero que es un peligro que les pongan la luz, ¿no? que puedan electrocutarse. La gente sale de la colonia como a las 7 de la noche porque pues ya no pueden seguir pues trabajando, ¿no? En ver qué van a recuperar de sus casas. Oye, ¿y qué actitud tomó la ciudadanía ahora con la visita de la presidenta y de la gobernadora allá en Poza Rica? Pues que yo sepa, en algunas colonias la corrieron. Igual al presidente municipal lo corrieron. A pedradas, de según hecho, vimos. Sí, le tiraron lodo, la camioneta que trae este señor, se la llenaron de lodo. O sea, porque realmente no ha hecho nada por nosotros. Al contrario, Poza Rica es un cochinero. Pues este nombre de la generación Z parte de las protestas en Nepal, que justamente las generaciones más jóvenes fueron las cuales pues alzaron la voz y estuvieron un poquito tu participando. micrófono y acércatelo. ¿Listo? ¿Ya? Sí. Bien. Sí. Estuvieron participando de manera muy activa y generaron pues un cambio social en Nepal. Y eso se ha reproducido en varias partes del mundo y pues llegó a México. Y llegó a México porque pues estamos viviendo pues, un retroceso democrático y creo que las juventudes se están dando cuenta de eso. Y por eso muchos jóvenes se empezaron a organizar y nos empezamos a organizar con ellos, justamente para alzar la voz.
Y la verdad es que no solo se sumaron jóvenes, sino que incluso se sumaron gente, ciudadanos de todos los estratos y de todas las edades. Y creo que eso hay que rescatarlo porque significa que el llamado de los jóvenes impactó a todo el mundo. Pues es Nepal, Madagascar, sí. Perú, de manera muy significativa, ¿no? Sí. Incluso protestas no muy grandes, pero en Venezuela y cosas así, en otras partes de Latinoamérica también ya ha llamado a la generación Z. ¿Tú cómo ves estas movilizaciones, mi querida Laure? ¿Qué te dicen? ¿Cómo te interpelan? A mí me preguntaban el sábado que estuve ahí en la marcha y me decían, ¿qué es lo que a ustedes les llama alzar la voz, a marchar el día de hoy? Y yo le decía a la chica que nos entrevistó que todos tenían una diferente razón por la cual marchar. O sea, creo que ninguno era, vamos, porque somos jóvenes, somos revoltosos y vamos a echar desmadre. Creo que era más de, está el sector de los médicos que están enojados porque no tienen con qué trabajar, está el sector de los estudiantes que entran en paro cada 8 días porque los profesores o no se presentan o no están de acuerdo, está el sector de los abogados que no estamos de acuerdo con los cambios que han surgido del Poder Judicial, están los ciudadanos que simplemente tienen el hartazgo de que sienten que ya no son representados por los actuales partidos políticos y el gobierno en turno. Entonces creo que lo bonito de esta marcha fue eso, las causas tan diferentes y distintas y diversas de todos los que asistimos a marchar, porque inclusive había campesinos en sus caballos. Sí, yo los vi. Sí. Vi hasta unos detractores. Sí, pues es que hubo detractores, hubo campesinos. Hubo detractores. Hemos tenido el movimiento de los transportistas, de los cañeros, ha habido movimientos de demanda de agua, están las tragedias de las inundaciones pésimamente atendidas. Todavía un mes hay comunidades que siguen no atendidas y incomunicadas. Hay una enorme cantidad de demandas por el tema de seguridad. Por supuesto, toma una dimensión muy, muy especial el asunto de Uruapan, con Carlos Manso, el homicidio que en realidad no es que haya muerto, o lo asesinó, la marcha decía, lo asesinó el gobierno, ¿no? Bien por omisión o complicidad, o ambas cosas. Antes fue el de Bernardo Bravo, líder limonero en Apatzingán, también mataron a un sobrino de Hipólito Mora. Culiacán llevó un año de guerra civil, propiamente, pero se desató una enorme discusión por la marcha, mi querido amado Jesús, que veo que ya estás poniendo encuesta. Ya la puse desde hace rato, que no tenía yo ni cómo ponerla, pero a ver, lo que pasó es muy significativo. Antes de entrar aquí al aire, platicamos de que tenía mucho tiempo que no sentía esa sensación de a ti te debe haber tocado un chingo de veces también, el gas lacrimógeno en los ojos y en la garganta, te irrita la garganta. No, yo no estaba tan cerca, pero sí te alcanza a irritar los ojos y empiezan a llorar mucho los ojos, entonces no se puede ver bien, y la garganta pues te raspas, como que se te reseca y pica, es como si te hubieran echado, como si hubieras tragado chile seco en la garganta, entonces es muy irritante, muy incómodo. Pero lo que vimos, este asunto de represión, yo no lo vi en sexenios anteriores priistas y panistas, te voy a decir, porque pues no sé si recuerdan, pero cuando surgió el movimiento Yo Soy 132, ustedes ni nacían. En el 2012, salimos a marchar en contra de Peña Nieto, cuando Peña Nieto tuviera candidato, o sea, no, todavía ni había elección, entonces, pero no pasó gran cosa, pues, ¿no? Así surgió el movimiento 132, que muchos pues ya sabemos dónde quedaron, pero esto de la represión abierta no había sucedido. A mí me tocó también este tipo de grupos que eran los que generaban la violencia cuando las organizaciones de la sociedad civil salíamos a marchar en Chiapas, y entonces se desataba la represión brutal. Ahí sí, yo me acuerdo, pues te disparaban los botecitos esos de goma. Los de gas de lacrimógeno, y sí te desmadraban completamente porque no podías ver. Corrías y podías ir chocando con cosas porque no podías ver, ¿no? Aquí el gas pica, pero sí puedes seguir viendo, ¿no? Sí. Pero esas cosas no las vivía yo desde hace más de 30 años. Eso me recuerda
es el olor del autoritarismo, tiene olor y tiene pinta de gas lacrimógeno. Es una conversación complicada porque pasaron muchas cosas, ¿no? Antes, durante y después. Antes vimos un gobierno que preparó esencialmente un contexto para inhibir, descalificar, desmovilizar la movilización. Y déjenme centrar la conversación en eso. Ustedes fueron las y los autores de esta pinta de narcoestado. Sí. ¿Por qué no nos platican de eso y ya luego pasamos a platicar del sábado, si les parece? Sí, justo creo que es muy importante retomar eso de las pintas, porque mientras iban pasando los días, íbamos sintiendo cómo incrementaba la fuerza policial, cómo incrementaban las vallas, ¿no? Entonces llegamos el jueves a las 6 de la mañana, nos organizamos entre todos los chavos de Impacto a pintar narcoestado ahí en las vallas. Más o menos unas 2 horas estuvimos ahí. La verdad es que había... ¿Por qué pintaron narcoestado y no narcogobierno? Porque nos parece que narcoestado, el concepto de narcoestado ejemplifica mejor que el narcogobierno. El narcoestado habla de cómo hay una sociedad desde gobiernos locales, municipales, diputados, poder judicial, una cosa que a veces incluso trasciende al gobierno mismo, ¿no? Al gobierno Morena mismo, ¿no? Que es una cosa transversal entre todos los que participan en el Estado en general. Entonces, para nosotros era importante como recalcar eso. El jueves hicieron su primera pinta, Laura. Sí, bueno, el miércoles otro grupo de jóvenes ya lo habían hecho, pero lo hicieron muy chiquito y ni siquiera les dio tiempo de tomar fotos porque se los taparon. Entonces, nosotros decidimos que era un buen momento para volver a realizar la pinta y volver a... Pues sí, o sea, que fuera más llamativo y hacerlo muchísimo más grande. Esa pinche foto se hizo viral. Sí. ¿Cuál? Sí. La de narcoestado. Sí, claro. En todos lados andaba. Y es que como se puede ver a través de webcams, en el Zócalo, se veía que el tamaño de las letras permitía perfectamente ver. La primera pinta, según registró Amado de Jesús en la webcam, tardaron 17 minutos en borrarla, ¿no es cierto, Amado? Sí, más o menos. Sí, Y eso fue jueves. El viernes regresaron por sus fueros y ¿qué pasó, Laura? Sí, o sea, el jueves en la noche, en la tarde-noche empezaron a ponerle corazones a las letras e intentaron hacer una especie de otra conjugación de palabras. Le pusieron anarcoestado, le pusieron una antes. Pero se entendía como amar, amar al Estado, anarcoestado, pero era como un poco más amar. ¿Era más M que N? Era más M, sí. Y la taparon, le pusieron solvente. O sea, eso sí no lo supimos al día siguiente y fue de, tenemos que accionar. Yo estuve a las 12 de la noche en el Walmart de mi casa. ¿Solvente? Buscando pintura, ¿no? Pintura para poder tapar lo que ellos habían hecho. Ajá. Porque nosotros solamente teníamos puro aerosol. ¿Qué implica que le pusieron solvente? Pues que se despintaba más rápido la pintura y se botaba. Entonces no se veía todo el esfuerzo que había conllevado el realizar la pinta. Eso fue el jueves. Entonces el viernes de la mañana regresamos otra vez a las 6 de la mañana. Hicimos la misma pinta, pero del lado derecho le pusimos ¿a qué le temen? ¿No? Porque era esa de por qué nos quitan la pinta. Inclusive otro de nuestros compañeros de Somos Impacto, que es médico, él del lado izquierdo decidió él solito poner más medicinas. Más medicamentos. Más medicamentos. Ajá. Él solito fue de la nada, ya se nos perdió y ya estaba en más medicamentos ahí. Y pues estuvo muy padre, la verdad, el realizar ese tipo de pintas. Y eso fue el viernes. Ya el viernes estábamos todos así de lo van a quitar. Estábamos 100% seguros de que lo iban a quitar. Lo quitaron como a las 12, ¿no, Dani? Algo así. Como a las 12. Sí. Alguno de nuestros compañeros de otro partido, la verdad, nos avisó, nos dio el pitazo de ya lo están quitando, están pintando flores, mariposas. Lo pintan relativamente rápido. Yo monitoreaba de a ratos en el webcams y dije, no, ya lo volvieron a madrear, ¿no? Sí. Pasaba un ratito y ya se... Hicieron pasar como de brigada poética y poner maripositas. Y sí. Y de hecho todo parece y todo indica que fueron trabajadores de la Secretaría de Cultura a los que mandaron a pintar. A tunear la valla. Lo cual pues también te habla de cómo utilizas los recursos del Estado, ¿no? Para ir a pintar una protesta legítima. Pero déjame decirte una cosa. Les duele mucho.
O sea, una pinta de jóvenes que podría interpretarse, si tú quieres, de manera hasta despectiva, como una travesura, es algo que les duele muchísimo. El día de hoy queremos platicar con ustedes del tema de la salida de Gertz de la Fiscalía General de la República. Escríbanos cuál es su opinión de esta salida. Resulta que en un día muy atropellado, que se empieza a filtrar el miércoles en la noche, el jueves Alejandro Gertz manda finalmente, después de tensiones y jalones y empujes y una carta de Adán Augusto a la oficina de la presidencia, Claudia Sheinbaum, donde supuestamente hay incumplimientos graves. Y parece que era más bien un proceso de extorsión, mi querido Amado. Fíjate qué loco, el que está acusado por ser la cabeza de la barredora, es el que opera. Es el que opera la destitución del que lo investiga. Primer problema, ¿no? Adán Augusto López, como gobernador, designa a Hernán Bermúdez, secretario de Seguridad, que a la postre se convierte en el jefe del cártel Jalisco Nueva Generación en Tabasco, que se le conoce como la barredora. De extorsiones, de asesinatos, de desapariciones, de robos, de huachicol, de empresas fantasma. Bueno, esa persona acusada. Es el cártel Tabasco, ¿no? Es el cártel Tabasco, no tan nueva, pero sí se pasan de generación. Es el que promueve la operación para destituir al que lo investiga. En la mañana, en la conferencia de la mañana del jueves, Claudia Sheinbaum dice, pues estamos leyendo, y empieza toda una operación que termina en una carta extrañísima, donde no renuncia Gertz Manero, y avisa que se va de embajador a país amigo. Entonces han salido toda serie de especulaciones buscando dónde está País Amigo, por más que hemos buscado. Yo le busqué en Google. En el almanaque no hemos encontrado. Hay dos versiones de la historia. Una es que País Amigo pueda ser Nicaragua, Venezuela o Cuba, porque a cómo se lleva este régimen. Y otra ha trascendido que pudiera ser Alemania. Yo me pregunto, ¿qué le hemos hecho a los alemanes? ¿No? Pero ya fuera de eso, uno dice, yo debo de decirles que hace 3 años en el Senado de la República pedimos la renuncia de Gertz. Pedimos la renuncia de Gertz porque nos parecía muy grave su desatención a las víctimas, nos parecía muy grave su indolencia en no atraer los casos. Y yo en la mañana preguntaba a Amado, a ver, un caso emblemático que haya resuelto bien. Más allá de haber metido a la cárcel a su cuñada, más allá de haber utilizado a la Fiscalía de la Ciudad para un delito que no existe y esa persona hoy la van a querer promover como fiscal, más allá de haber utilizado su aparato para que lo metieran en el Sistema Nacional de Investigadores, después de 5 veces que había sido rechazado. ¿Un caso emblemático que tú recuerdas, Amado? No, pues por supuesto que no llegó a eso. Gertz es un fiscal, y siempre fue un fiscal carnal. Un hombre que ocupó el servicio público como una palanca para sus negocios. Es un hombre de negocios que desde que estuvo con López Obrador en un principio, pasando por Fox y pasando por varios partidos, pues aprovechó su posición para eso. En este momento me parece que yo le atribuyo cierto grado incluso de misoginia a Gertz Manero. Una cosa es su lealtad con López Obrador y otra que quisiera hacerle caso porque el único que está por encima de él es López Obrador. Entonces que una persona como Claudia Sheinbaum o Omar García Harfuch quisiera sugerirle algo, pues nomás no le cuadró. Y algunos de los voceros oficiosos del obradorismo incluso dejaron ver en las redes, es decir, ¿por qué se va Gertz Manero? O sea, ellos mismos lo confiesan, porque filtró los expedientes del huachicol fiscal, de la barredora y de otros casos emblemáticos. El de Raúl Rocha. Los hijos de Obrador. Los hijos de Obrador, el Miss Huachicol, ¿no? El de Miss Universo. Entonces, pues, hasta ahí, ¿no? El proceso, lo que es de destacarse es el proceso tan deseado para destituirlo, sí, claro. Pero sobre todo, esta pantomima que vamos a ver de la designación. ¡Ay! Te quiero preguntar, así como decíamos con la Pigui, ¿quién irá a ser el fiscal? Por cierto, hagamos una encuesta. Tenemos ¿Quién noticias creen que vaya a ser el fiscal? De la Quiniela del Bienestar.
¿Ya Aquí tiene es. resultados? Ya tenemos los Ya están resultados. los resultados. El ganador ¿Quién dijo que era Gertz Manero? de la quinela del bienestar, a pesar de que no quería contestar, a pesar de que fue necio y terco, fue Ricardo Becerra. ¿Y dijo Gertz Manero? Ricardo Becerra dijo Gertz Manero. Los servicios de inteligencia de Vámonos de Frente han procesado la información y damos como ganador. Ahí está, mira, tú dijiste a este hombre. ¿Quién? Ahí estaba, tenías la imagen de Amado, la mía. ¿Yo quién dije? Gertz Manero dijo Antonio Crespo. Bien. ¿Quién más? Y Ricardo Becerra. Ya, entonces. ¿Yo qué dije? Son 2 ganadores. Emilio Álvarez, no. Ese está fuera del gabinete desde que empezó. El gabinete ampliado. Acabas de pasar una, ¿no? Ahí está. Ah, Adán Augusto, ¿no? Adán Augusto, yo dije Mario Delgado y la Piwis dijo Mario Delgado. ¿no? Sí. Y No, resulta cabrón. que ganaron. Me salió peor. Sí, cabrón. No, te salió peor, ese fue el que lo sacó. Ese fue el que lo sacó, cabrón. Sí, entonces damos por ganadores de la segunda etapa de la quiniela del bienestar a José Antonio Crespo Y a Ricardo. y a Ricardo. Les vamos a regalar una pelotita. No un libro, le vamos Para a el regalar un estrés. libro porque cada vez que veo a Ricardo Becerra me regala un libro. No, Le voy a vamos regalar darle un libro mío, Una pues. pelotita para el estrés. Para el estrés. Me parece. Y mi querida Jazz, ¿cuál te parece a ti el caso emblemático? ¿Cómo recordarías tú a Gertz? Creo que al final toman o cambian las fichas por el tema de que empieza a sacar como todos los trapitos, ¿no? Como varios trapitos que tenían escondidos. Entonces al final eso no les conviene. No le conviene a la presidenta. La cantidad de expedientes que tenía Latinus, ¿no? Ya sacaba unos pinches expedientes. Y, ay, ¿de dónde? Dijo Loret que al principio pues sí tenían que hacer periodismo de investigación, pero que ya luego les llegaban solos y se los aventaban. Ya procesado. Pues sí, ¿no? Pues van a mover un poquito las fichas. Ya pusieron una fichita nueva. Llega Ernestina Godoy. Una fichita Mira, nueva. Una fichita, conocida en la ciudad como la fiscal Carnala. Sí. ¿no? Ahora. Ella, fíjense, miren, para ubicar, ¿no? Ella era fiscal cuando cayó la línea 12 del metro. Sí. ¿No? Caso emblemático. Ella exoneró a Yasmín Esquivel aunque no le correspondía. Por ejemplo. Y también ella fíjense, acumulaba carpetas. acumuló carpetas. Había un meme que decía, O te portas bien. no te portas bien, te fabrico un delito. Sí. Bueno, ella fue uno de los casos emblemáticos de la Fiscalía Espía. Utilizó el software Pegasus, que es un software que se instala en los teléfonos de producción israelí, que solo se le vende a los gobiernos, y eso fue hecho con Harfush. Le inventaron delitos en Colima y en Michoacán a la gente que investigaron. A Santiago Taboada. A Santiago Taboada, Lo- a Federico lo met- Dorin, lo metieron en Rojo de la Vega. a Jorge Triana, a Alessandra Rojo de la Vega, a Jorge Romero, pero también ¿A quién? a Monreal. A Monreal, y que sí le digo, ya se pasaron de lanzas, a Eugenio Martínez del Estado de Ya le México. chingan. Y con el pretexto de que estaban en una investigación de desaparición forzada de personas y de secuestro, las compañías telefónicas daban la información. Pero es una cosa muy perversa porque nunca solicitan la verdadera autorización del juez. Utilizan las excepciones que da la ley para salvar personas y se dedicaron a espiar a opositores y a contrincantes. Eso hizo la administración de Ernestina. Luego, en su salida, llegó el mismísimo Lord Cúspide, Ulises Lara, que fue el encargado del despacho. Pero miren, Que tiene un récord Guinness en titulación en menos de 24 horas. yo quiero recordar que Ernestina era la coordinadora del grupo parlamentario Morena en 18. Ella era diputada local. Modifica la ley y modifica la Constitución, porque la Constitución de la Ciudad de México prohibía eso. Se la modificaron para que ella pudiera ser fiscal. Luego la quisieron reelegir y la vuelven a modificar. Y quieren pretender hacer creer que esta dupla Harfush-Ernestina era muy buena. En realidad lo que hicieron fue cambiar la forma de medir las estadísticas. Pero ahora repiten la fórmula. Ernestina es senadora de la República con licencia, junto con Harfush. Bien independiente ella, ¿eh? Independentísima. Independiente. Soberanísima.
autonomísima. Entonces, quieren otra vez, y por eso yo decía que Morena se ha convertido en todo aquello contra lo que luchaba, porque decían que no debería haber intervención política, y de manera muy vergonzosa, ahora lo que vemos es una sumisión, pues sin rubor ni pudor, casi burlando la impudicia y sin no decir la asquerosidad, que tengamos una fiscalía con un conato político, un uso político para perseguir a opositores, a transportistas, a campesinos, a estudiantes, a generación Z, a líderes de la sociedad civil. Es decir, todo aquel crítico o todo aquel antagónico es amenazado. Es más, la propia secretaria de Gobernación amenazó con averiguaciones previas a los transportistas que estaban bloqueados. Yo no sé ustedes, yo no sé, Amado, si se acuerdan de que esta capacidad del Estado haya sido utilizada con esa vehemencia en contra de narcotraficantes.